buenas tardes familia, aquí estamos de nuevo con todos vosotros y la verdad que encantada una tarde más. Vamos a por la tercera parte de Con lo tuyo tienes de sobra, ¿verdad? Ya hemos andado un buen camino, la primera, la segunda parte, y vamos ahora por la conclusión, la culminación de esta enseñanza, de este principio bíblico, que es uno de los mandamientos, que es no codiciarás. Ese es el mandamiento. Entonces vamos a llevarlo a la vida práctica. Lo hemos estado haciendo durante 2 vídeos anteriores y vamos al tercero. Vamos al tercero, pero vamos un poco a recapitular, a hacer un poco de resumen por si alguien no vio los 2 anteriores vídeos. Y hablábamos de que la codicia es un camino de nuestro corazón, que es una decisión, que es una determinación que tomamos. Fue el camino que cogió Eva. Eva lo tenía todo, Eva tenía absolutamente todo, tenía su huerto, tenía su casa, tenía su matrimonio, lo tenía todo, y ella lo perdió todo, se salió de ese camino en el que estaba, donde estaba todo provisto, y de repente se salió hacia otro camino, un camino donde deseó lo que no era suyo, o sea, lo que había una orden, una prohibición de que no tomara de ese árbol. ¿Os acordáis? Entonces la codicia tiene que ver con desear algo clandestino, algo ilegal, algo que está censurado, algo que no es de uno, algo que tiene que hacerse una serie de artimañas para poder alcanzarlo, no de forma natural, de forma legal. Entonces veíamos que la codicia era un hábito. Una vez que se introducía, se abrió una brecha en el espíritu, se abrió una brecha en el corazón. Una vez que se introducía uno ahí, pues ¿qué pasaba? Que se convertía en un hábito, y ese hábito podía llevar a la destrucción de una vida. Y veíamos, por ejemplo, cómo Sansón se metió por ese camino y tomó la práctica de la inmoralidad como hábito, y al final codiciar lo que estaba prohibido para el pueblo de Dios, que eran las mujeres filisteas, y sin embargo eso parece ser que se convirtió en una práctica habitual en la vida de Sansón, al final llevándolo a una destrucción. También vimos cómo era el perfil del codicioso. Veíamos que tenía un perfil que era tacaño, que era una persona perezosa, porque quería alcanzar las cosas sin trabajar, quería alcanzar las cosas que otros trabajaban, ¿vale? También veíamos que en este ejemplo, por ejemplo, de tacañería, veíamos a Judas, veíamos que eran gente infructuosa, que como ellos no eran capaces de dar fruto, querían arrancar el fruto de otro que sí estaba dándolo. Entonces, gente infructuosa, y como cada vez que arranca el fruto de otro lugar, de otro sitio, siguen sin tener la capacidad de producir frutos propios, pues vuelven otra vez a intentar de arrancar esos frutos que no corresponden a su propio árbol, a su propio trabajo y a su propio esfuerzo. Y ahí vimos al rey Acab con la viña de Nabot, ¿verdad? Que él deseó, siendo rey igualmente que Eva, lo deseó todo lo que tenía este hombre, y era un legado de su papá. Entonces lo hizo de tal manera la esposa del rey Acab, que incluso planificó la muerte de este hombre, hasta que al final se quedó con la viña, con el viñedo de Nabot. Y así estuvimos viendo que había relacionado problemas de inmoralidad, estuvimos viendo lo que eran ladrones como Raquel, que se quedó, codició los ídolos de su padre, estuvimos viendo que eran adoradores, empezamos a ver cómo se vencía este espíritu, y empezamos a comentar un texto, un versículo donde nos decía que nos despojáramos respecto a la vida anterior, a la mala manera de vivir, y que más bien nos preocupemos por satisfacer los deseos de Dios y no los propios, ¿verdad? Que no nos dejáramos arrastrar por esos propios deseos, porque la codicia es un deseo, ¿vale? Es un deseo que entraba por los ojos, vimos, o por los oídos, por cualquiera de los 5 sentidos. Entonces veíamos todo esto y continuábamos ahora en esta tarde. Vamos por el tercer vídeo. El tercer vídeo donde vamos a que nos conformemos con lo que tenemos, y con eso ya tenemos de sobra. Así que empezamos el tercero. Vamos a dejar una cosa clara desde el principio, y es que todos hemos vivido
en mayor, menor medida, todos vivíamos de una determinada forma antes de conocer al Señor. Y todos hemos tenido muchísimas inclinaciones que no eran las inclinaciones correctas. La diferencia entre unos y otros que han conquistado todas esas inclinaciones y a día de hoy no se tienen, o se tiene el dominio propio, es porque llegó un momento de hartura, llegó un momento de habernos hartado, de permitir que todos esos deseos controlaran el resto de nuestras vidas. Y cuando nos dábamos cuenta de que ese camino era el que llevaba a la destrucción, llega un punto en la vida de hartura, llega un punto donde uno dice, se acabó, se terminó, esto tiene un punto y final, esto tiene que acabar, esto tiene que terminarse, porque por este camino no se llega a ninguna parte. Entonces ahí es donde se toma la determinación de cambiar. Cuando conocemos a gente de nuestro entorno que han conseguido dejar determinados hábitos, determinadas cosas, ha sido porque llegó un momento o bien en donde habían perdido muchas cosas, o bien donde ya les había causado tanto daño que decidieron buscar ayuda y se determinaron a seguir adelante, pero ya por un camino completamente distinto. Entonces la codicia es desear más, no estar satisfecho con lo que es suficiente, desear lo que le pertenece a otro, obsesivamente, hurtar algo que le pertenece a alguien. Es un deseo tan profundo que el hombre que termina hallando su felicidad, pero en las cosas, no la termina hallando en Dios. Ese es el problema, que su felicidad está en lo que posee, en poseer cosas, en comprar cosas, en adquirir cosas, pero no en Dios. Es un apetito intenso de ganancia, es una pasión por el placer de que las cosas pueden dar, pero no un placer normal y un placer lógico, un placer que da tener cosas, ¿verdad? No, es más allá, es una pasión por el placer que las cosas pueden dar, va más allá del placer de poseer cosas. Entonces de ahí que eso se convierte en algo obsesivo y se convierte en el eje de la vida de una persona. De ahí que hoy vamos a ver cómo solucionar este problema, cómo atajar este asunto. Vamos a leer en primer lugar en Romanos 6:12, que nos dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Y hay otro texto que dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, lo que he venido yo a decir antes en la introducción del tema de esta última parte, que todos de alguna forma vivíamos así, eso está diciendo la Biblia, en el pasado, y que vivíamos según nuestra naturaleza pecaminosa. Y además en Romano hemos leído que no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. O sea que sí que es verdad que podemos ser seres controlados, que pensamos que somos nosotros los que tomamos la decisión porque se nos apetece, porque nos gusta, porque tenemos ganas, y sin embargo no es así. No somos nosotros libres muchas veces y en muchos casos, sino que es algo que gobierna, es una codicia que gobierna, es una envidia, es una tacañería, son cosas que gobiernan, es como al envase, ¿no?, que llevamos nosotros. Entonces podemos leer, por ejemplo, una historia donde los discípulos estaban reunidos con Jesús. Y para clarificar un poquito, él estaba hablando de su muerte y de su resurrección, Jesús. Y ahí le interrumpen de repente y llega la madre de Santiago y de Juan en Mateo 20:21 y dice que eran dos de los discípulos que con ellos, al hablar con Jesús, dice, cuando llegaron, estaban allí todos, y ella dice que llega y se arrodilla delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Y ella le dijo: por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron: sí, lo estamos. Y Jesús les dijo: le aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino, eso no lo decido yo. Entonces, cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y con Juan. Dice que se indignaron. O sea, esta mujer quería
pedir un favoritismo para sus hijos. Ellos en este momento justo, Jesús ya había anunciado en 3 ocasiones que Él iba a morir y iba a resucitar, pero ellos seguían en su mente pensando que iban a tener un gobierno terrenal y que iban a vencer al imperio romano y que Jesús iba a derrocarlo y que se iba a proclamar rey de los judíos. Entonces, de ahí que viniera esta mujer a reclamar ese puesto a la izquierda y a la derecha, y de ahí que los otros, que tenían también sus propios intereses, sus propios deseos de posición, que esa es otra codicia, desear la posición que tiene otro, el puesto que tiene otro, el confort, la comodidad que tiene otro, eso es otro tipo de codicia. Entonces aquí estaban ellos que se llevaron las manos a la cabeza, y Jesús lo único que les dijo, si seguís leyendo la historia en la casa, os aconsejo que lo hagáis, lo que les dijo fue: el que quiere reinar, que primero sirva; el que venga a querer ser servido, primero tiene que servir. O sea, le dio la vuelta. Y aquí vemos que Jesús en numerosas ocasiones, cuando leemos los evangelios, vemos que estaba continuamente atajando este pecado, la codicia, continuamente. En otra ocasión vino también alguien con una herencia entre 2 hermanos y Jesús ni siquiera le hizo caso, ¿no? Una herencia material de un padre que había muerto, no le hizo ni caso siquiera, y empezó a hablar de una parábola. ¿Para qué? Para aclararles que eso no era lo verdaderamente importante, que ahí no tendría que estar el afán en este tiempo, sino que tendría que estar el afán por buscar a Dios y buscar una vida en armonía, una vida en paz, una vida verdaderamente llena completamente de todo lo bueno para generar cosas buenas también. Así que vemos que, indagando un poquito en la palabra de Dios, yo me he dado cuenta que hay como unos 3 consejos apostólicos de distintos apóstoles que le daban a sus iglesias, que le daban a sus creyentes de la época, que a día de hoy sigue vigente esos fundamentos, y yo los voy a compartir con vosotros porque creo que es la forma de vencer, esta codicia. Alguien me preguntaba después del primer vídeo que cómo se vencía la codicia, y aquí vamos al meollo de la cuestión. En el punto 1, el apóstol Pedro nos dice que la gente que vuelve atrás lo hace por satisfacer sus propios deseos y la codicia. O sea que hay mucha gente que deja este camino y comienza a retornar de nuevo la vieja manera de vivir. Una forma, ¿por qué? Porque quieren cumplir los deseos, o sea, no logran vencer los deseos que no son los buenos, que no son los que pertenecen al camino de Dios, y comienzan a brotar de nuevo entonces por ende ese deseo fuerte de la antigua manera de vivir, y eso les hace apartarse. Primera de Pedro 1, 13, 14 dice: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, pongan su esperanza en la salvación inmerecida y no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. O sea que si alguien se ha preguntado alguna vez por qué la gente vuelve atrás, por qué la gente deja a Dios, abandona a Dios después de que ha hecho tanto por ellos, de que le ha salvado la vida, de que le ha perdonado los pecados, de que le ha liberado de numerosos problemas, de que a lo mejor les dio la capacidad para encontrar trabajo y comenzar a prosperar en la vida, y dice: bueno, ¿y cómo luego se han ido? Precisamente con el fin de satisfacer sus deseos. Eran los deseos de la antigua manera de vivir. Habían aceptado a Jesús, pero no habían entregado esos deseos, no habían cambiado dentro de su corazón unos deseos por otros, porque en un camino hay unos deseos, como vamos a ver luego más tarde, y en el otro camino hay unos deseos completamente distintos que pertenecen a nuestra naturaleza antigua. Entonces este es un consejo del apóstol Pedro, teniendo control, dominio propio. De esa manera, ¿y cómo podemos tener control? Él lo dice pensando en el futuro. Cuando veas que pierdes el control, que pierdes el dominio, piensa en el futuro, piensa en tu salvación, que es día a día, piensa en el reino venidero, piensa en que ese deseo se pasa y que de repente viene sustituyéndolo por otro deseo completamente distinto. Piensa en qué pasó precisamente cuando ibas por ese camino y por ese deseo. Medita y entonces comenzarás a controlar
ese deseo malo y dará paso al deseo bueno. De todas formas, vamos a seguir aclarando este punto para que lo tengamos todavía mucho más nítido. Hay un segundo consejo del apóstol Pablo que le decía a Timoteo, a un joven, que una de las formas de vencer la codicia sexual era huir. Hay mucha gente que tiene problemas con lo sexual hoy en día, con la pornografía y con todas las redes sociales, que lo mismo que se utiliza pues para impartir todo este tipo de palabras y para motivar y otras muchas cosas, ¿no? Alimentación sana y cosas tan espléndidas que podemos ver en las redes, pues también se utiliza para cosas que no son buenas, que son para un uso indebido, que va a corromper la moral, que va a corromper la integridad de la persona y va a hacer entrar en el hogar cosas indeseables. Pues el apóstol Pablo le dio un consejo a Timoteo y la forma es huye. Le dijo en 2 de Timoteo 2:22, huye de todo lo que estimule las pasiones, los apetitos, las codicias, los deseos juveniles, huye de todo eso. Y una cosa práctica, yo pensaba, digo, ¿de qué forma les explico? Y me acordaba de la historia de José. José practicó este consejo apostólico y muchos años antes, miles de años antes. Entonces vemos que José en Génesis 39:7, José ya sabéis, ¿no?, que era uno de los hijos de Jacob, y José fue vendido por los hermanos, total, estaba, para resumir un poco la historia, si no la leí en la Biblia, y estaba de administrador en una casa muy grande de Potifar en Egipto. Entonces resulta que él estaba hecho el administrador de todo y él tenía autoridad de su jefe de todas las cosas, estaba encantado, tenía una confianza plena y absoluta, pero dice el Génesis 39:7, después de un tiempo la esposa de su amo se fijó en José y le dijo, acuéstate conmigo, pero él se negó. Número 1, se negó. Ya tenemos aquí la estrategia. Le dijo a la esposa de su amo, mire, conmigo aquí mi amo no se ocupa de nada en esta casa y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos. Él no ostenta más autoridad que yo en esta casa y no me ha negado nada excepto a usted misma, porque es su esposa. ¿Cómo entonces podría yo hacer esa maldad tan grande y pecar delante de Dios? O sea, primero se negó, segundo fue consciente de que era una maldad, porque habían depositado una confianza en él, tanto su jefe, Potifar, su amo en este caso, porque era esclavo, tanto como la confianza que Dios tenía depositada en él. Y a pesar de lo mucho que ella le presionaba, fijaros, le presionaba a José día tras día, dice el versículo 10, él no cedió a su pedido de que se acostara con ella y estuviera con ella. Uno de esos días él entró en la casa a hacer su trabajo, como no había nadie de la familia dentro, ella lo agarró por la ropa y dijo, acuéstate conmigo, pero él le dejó el manto en la mano, se alejó y salió huyendo. Aquí vemos que sí se puede. Aquí José pudo salir huyendo precisamente de la codicia sexual. Lo estábamos viendo en el Nuevo Testamento y aquí lo vemos en el Antiguo Testamento, o sea que sí se puede, pero con una actitud, con una determinación. Él estaba negándose, completamente negándose, es lo que decíamos ayer. Si quieres, tienes que dejar a este espíritu de la codicia muerto de hambre. No le puedes dar de comer, darle de comer, ¿qué era? Planificar anticipadamente cómo llevarlo a cabo, cómo perpetrarlo, cómo salirme con la mía, cómo poder llegar hasta adquirirlo, conseguirlo, y todo eso, como decíamos, no se hace en un solo momento ni en un solo segundo, es algo premeditado, es un nivel de maldad. Entonces vemos que José ni siquiera le daba el pensamiento, ni siquiera, o sea, dice, se negó rotundamente. Luego dice, ¿cómo yo podría hacer esa maldad tan grande? O sea, la codicia es una maldad muy grande y premeditada. Y a pesar de ello, o sea, ¿qué le pasaba a esta mujer? Que esta mujer codiciaba a José. De ahí que le presionaba día tras día. Eso es una característica del perfil del codicioso, que está continuamente presionando a su entorno para salirse con la suya, presionando, hasta que por fin puede conseguir lo que desea su corazón, sin importar qué es lo que tenga que llevarse por delante. Entonces, fijaros que al final salió huyendo sin ropa, pero allá que se fue se la aspiró. O sea que sí se puede vencer, como estamos viendo en la historia de José.
Alguien que también, por ejemplo, le pasó lo contrario, Saúl, el rey Saúl, codiciaba todo lo que poseía David, que no tenía nada, pero se envidiaba de él y codiciaba esa unción que él tenía, que Dios estaba con él, sencillamente, y como Dios estaba con él se enfermaba de que Dios estuviera con David y lo hubiese desechado a él, aunque seguía reinando, y no paraba, y intentó muchísimas veces de matarlo, y lo persiguió, yo creo haber contado hasta 21 veces a David. Vivió toda su vida amargado, toda su vida atormentado, porque codiciaba algo, teniéndolo absolutamente todo, porque era el rey y podía hacer cuanto quisiera. Entonces, una vida desdichada que acaba muriendo también. Vemos entonces dos consejos. El primer consejo que hemos visto era el del apóstol Pedro, que nos decía que teníamos que tener control propio. ¿Y cómo? Pensando en el futuro, siempre pensando en el futuro. Si el presente te está trayendo deseos de codicia, de tener, de adquirir cosas que no son lícitas, piensa en el futuro, piensa en lo que vas a hacer, planifica, piensa en los logros, es una forma, piensa en la salvación, piensa en no volver atrás, porque sabes que cuando alguien codicia está atrayendo la vieja manera de vivir y no está dando un paso hacia adelante en el camino que ya emprendió en Dios, sino que está retrocediendo. No vuelvan atrás, decía Pedro, el apóstol, a su vieja manera de vivir. O sea que en realidad la codicia lo que le hace a la persona no es alcanzar y avanzar en el camino, sino porque esa es la sensación que tienen, que están alcanzando en el camino. ¿Por qué? Porque han conseguido y obtenido cosas, pero lo que están es retrocediendo y volviendo atrás en su vana manera de vivir a la antigua. ¿Entendemos? El segundo, Pablo a Timoteo, huye, era una forma, huye de la codicia sexual. Y hemos visto la historia de José. El tercer consejo lo vemos de la mano del apóstol Juan, que nos describe que todo lo que ofrece este mundo no es del Padre, no es de Dios, y que tarde o temprano va a acabar. Estamos viendo continuamente, los que tenemos unos cuantos añitos, desde que nacemos hasta que llegamos a diferentes etapas, se van perdiendo por el camino muchísimas cosas que hoy día no están por ley de vida, por naturaleza, porque no se gestionaron bien, o sencillamente porque no hay nada que sea totalmente perecedero, solamente las cosas espirituales. ¿Vale? Todo tiene que pasar, entonces no le demos tanta importancia a las cosas. Miren, aquí dice el apóstol Juan que para conseguir vencer, en primera de Juan 2, 16, 17, tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Habéis visto la satisfacción de obtener algo material y la diferencia de obtener algo espiritual? Cuando a lo mejor habéis obtenido una sonrisa de alguien que tenéis al lado, habéis obtenido una carcajada porque le lograste soltar, ¿verdad?, de una tristeza, de un momento difícil, y le pudiste ayudar, y qué recompensa tiene eso. No tiene nada que ver de cuando tú tienes una felicidad que también se tiene cuando vas y compras algo, ¿verdad?, y te compras un jersey, te compras una camisa, te compras algo o algo de comer y lo disfrutas, pero ¿cuánto tienes cuando has podido consolar a alguien sus lágrimas? Cuando has podido llevar a alguien a los caminos de Jesús y sacarlo de la manera en la que estaba viviendo, sin propósito y autodestruyéndose. ¿Cuánto tiene eso? Cuando llevas a una persona a motivarla que estaba sin motivación y a ir subiendo escalones en la vida, cuando no tenían trabajo y de repente superan todos los pensamientos que tenían de dónde iban a llegar y llegan muchísimo más lejos. Todo eso no tiene precio. Entonces esas son las cosas que tenemos que perseguir, esas son las cosas que tenemos que ambicionar de verdad. Entonces fijaros, el apóstol Juan
verdaderamente está describiendo las emociones del alma, o sea, lo que el mundo ofrece, las emociones del alma, el intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esas son las emociones del alma, las está describiendo aquí el apóstol Juan, y la tendencia natural hacia lo malo. Eso nace solo por la naturaleza caída, eso nace solo, por eso todos hemos estado con muchísimas inclinaciones en la vida, unos hacia unas cosas y otros hacia otras, pero la inclinación ya venía con la naturaleza. Entonces ahora lo único que tiene que hacer es virar uno el volante. Entonces todas estas cosas no tienen ni por qué ser inmorales, ni ruinas, ni tienen por qué ser cosas terriblemente malas, sino que se convierte en un deseo desordenado cuando es algo obsesivo, cuando es algo que se quiere a toda costa. A lo mejor incluso es una cosa buena, no es una cosa mala, pero a lo mejor no es el tiempo. Y el propio afán que ya te hace tener dentro y producir dentro, eso te va a llevar a un afán, a una ansiedad, a una preocupación, y ya eso es un error, porque eso va a detonar otras cuantas cosas más. Y ya va a estar redundando tu mente todo el rato en ese asunto. Luego te vas a desconcentrar, no vas a ser productivo, no vas a ser eficaz. Y estamos hablando de las cosas que se codician, que no, o se desean, que no son totalmente malas. Luego está el otro capítulo que sí que hemos estado hablando, que son de las cosas malas, realmente, francamente malas, que pertenecen a otras personas. Entonces, ¿cómo tener la fuerza para seguir estos consejos de esta gente tan sabia, y que ellos sabían bastante porque los habían puesto en práctica? ¿Cómo podemos nosotros vencer, llevar a cabo estos 3 consejos apostólicos que los llevó José? Pero claro, con José dice que Dios estaba con él y prosperaba en todo lo que tocaba, en todo lo que hacía. O sea, había una condición, había una cláusula. José tenía a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Pues estar llenándonos continuamente del Espíritu de Dios, de tener a Dios en nuestras vidas. Pablo nos lo aclara, él mismo que dio el consejo, uno de los consejos que hemos estado hablando, el segundo, a Timoteo, que le decía, huye, él mismo nos lo aclara. En Gálatas 5:16 nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. O sea que dentro de nosotros hay 2 cositas. Una es el Espíritu, que nos da deseos que se oponen precisamente a el otro ente, que es la naturaleza que tenemos pecaminosa, o sea, ese ente con el que nacemos, que está inclinado hacia el sendero oscuro, hacia el camino malo. Entonces, eso están continuamente en una lucha, en un conflicto. Entonces ustedes, dice, no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. De ahí que muchas veces se dice, no basta con tener buenas intenciones. O sea, nos levantamos con un buen propósito, con una buena intención. Hoy voy a levantarme temprano, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, voy a hacer un día productivo, suena el reloj, bueno, un poquito más, tenía la buena intención, pero al final dio las 8 de la mañana, o dio las 12 del mediodía, en según qué caso. Entonces, con las buenas intenciones no basta. ¿Por qué? Porque tenemos esa lucha, ese conflicto dentro, entre nuestra naturaleza antigua, pecaminosa, y entre el Espíritu, el Espíritu Santo, que nos está queriendo llevar hacia lo correcto. Entonces dice, no somos libres en realidad. ¿Se da cuenta esa gente que dice, es que yo soy libre para hacer lo que quiero, lo que me da la gana, yo soy libre? Pues no, porque muchas veces ese tipo de gente realmente 2 minutos antes de hacer algo se arrepienten, no quieren ir, pero no tienen la fuerza y acaban yendo y sucumbiendo. O sea que no ser libre, ¿vale? Lo dice la Biblia. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y aquí viene una descripción. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. En cambio, ese perfil no abunda, ¿verdad?
está el planeta, hay superpoblación. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace, fíjate, que no es que nos nazca a nosotros, por eso las cosas buenas no nacen de nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes, amables, tratar bien a los demás, tener confianza, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Eso es el Espíritu el que nos hace hacer todas esas cosas. O sea, Él nos lo está insuflando, nos lo está soplando a nuestra conciencia, a nuestro envase, nos está diciendo, haz esto, piensa lo bueno, piensa lo amable, cierra la boca, no digas tal cosa, haz tal otra. Lo que hemos estado aquí leyendo, sé paciente, no te preocupes, no te impacientes, sé amable, trata bien a los demás, haz todas estas cosas. Y sin embargo hay otra naturaleza dentro de uno que está diciendo, péleate, que se ha creído ese, enójate, malos pensamientos, relaciones sexuales prohibidas, vicios. Entonces eso está ahí adentro. ¿Qué hay que conseguir? Hay que conseguir que el espíritu esté profundamente creciendo dentro de nosotros continuamente. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Si un niño pequeño tiene que crecer, le tienes que dar de comer. Para que el espíritu crezca, le tienes que estar dando de comer. ¿Y cómo se le alimenta? Pues al espíritu, pues con cosas espirituales, como es la oración, cada día, la lectura, cada día, como tener la práctica de estar queriendo siempre hacer bien a los demás, estar practicando los buenos pensamientos, estar negándote continuamente. Cuando se te viene un mal pensamiento, dejar de pensarlo inmediatamente, negarte como hizo José. José se negaba completamente cuando te viene una propuesta que tú sabes que no es, decir inmediatamente no y negarte. O sea, todo este tipo de cosas te van a hacer alimentar el espíritu, y conforme el espíritu vaya creciendo cada vez, la lucha va a ir menguando. Se te va a venir esos pensamientos, pero cada vez va a ser menos intenso, hasta que llegará un momento que casi no son lúcidos, que casi ni se te vendrán ya a la mente siquiera, muy escasamente, y llegará el momento en que ni siquiera vendrá. Entonces es un proceso, de ahí que la gente se cansa y vuelven atrás. ¿Por qué? Porque dejan de alimentar el espíritu, que ahí está la clave, dejan de leer porque piensan que esto es un ritual, que la vida cristiana es un ritual donde tú aceptas a Jesús, otros oran por ti, otros te dan un consejo, otros te ayudan, te animan cada día una palmadita, va, escucha la palabra de Dios, un estudio por acá, un estudio por allí, pero eso piensa la gente, a veces equivocadamente, afortunadamente no todo el mundo, pero a veces hay gente que se equivoca. Entonces, no, es un estilo de vida donde tú ya te levantas y te acuestas y vives y sales y entras, pero Dios está contigo, Dios mora dentro de ti. Entonces tú ya no puedes llevar a cabo las cosas que llevaba antes sencillamente, porque ya no empiezas ni siquiera a brotarte ni a nacerte. Hay algo que dentro tuyo se siente incómodo, se siente fuera de lugar. Y eso es el espíritu que al aceptar a Jesús entró y vino a morar, y Él es santo. Entonces Él no puede comulgar con cosas, es como el agua y el aceite, no se pueden juntar. De ahí que la gente cuando acepta a Jesús quiere cambiar, desea, le nace algo que dice, oye, yo de repente, ¿por qué? Y ahora quiero amar a todo el mundo, y ahora deseo dar a todo el mundo, y ahora no sé de repente qué me ha pasado. Pues es esto que yo te estoy explicando. Entonces, pero eso hay que alimentarlo, si no se muere de hambre el espíritu, y comienza a salir aquello que está en conflicto, la naturaleza carnal, y comienza a hacerse fuerte, poderosa, invencible. Entonces la gente vuelve atrás, ya no le ve sentido, no le ve significado a seguir a Dios, y entonces vuelven atrás. Así que yo en este vídeo espero haber
concluido un poco este tema de la codicia, haber arrojado un poco de luz para que se pueda aplicar todos estos principios, todos estos consejos apostólicos para poder erradicar este tema tan tremendo que hemos estado ahí combatiéndolo durante 3 sesiones, y aquí hemos un poco visto más que nada cómo vencerlo, cómo erradicarlo, y esto mismo se puede aplicar a muchísimas otras cosas que son hábitos, que son vicios, que son cosas que no se han logrado vencer. Y quiero terminar con un texto de Job en el capítulo 22 que decía: si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro y Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios, orarás a Él y te escuchará y cumplirás los votos que le hiciste. ¿Os dais cuenta? O sea, es lo que hay que hacer, renunciar. Hay que renunciar. Uno renuncia a la codicia, y no es a no tener dinero, sino a la codicia, al amor al dinero, no a no tener dinero. Y arrojas, dice, tu precioso oro al río. O sea, cuando alguien se despoja de todas esas cosas. Por eso de ahí la Madre Teresa de Calcuta, por eso de ahí Gandhi, por eso de ahí los grandes, ¿no? que tanto seguidores han tenido y tantos adeptos. O sea, toda persona que se despoja del oro, que se despoja de la codicia, que se despoja de lo terrenal, en algún momento de su vida va el Todopoderoso a convertirse en su tesoro y Él será su plata preciosa. Entonces te deleitará, entonces no vas a necesitar ninguna otra cosa, todo lo que tengas será bienvenido y todo lo que venga será maravilloso y no tendrás problema ninguno en ese sentido, porque Él será, levantarás tu mirada a Dios, orarás a Él te escuchará y cumplirá los votos que le hiciste, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará dentro de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados porque tienen las manos puras. O sea, porque tú tienes las manos puras. Impresionante este texto de Job en el capítulo 22, a partir del 24 hasta el 30. Maravilloso. Entonces hay que renunciar porque la recompensa que se tiene es tan grande cuando se renuncia a la codicia, cuando se renuncia a este obsesivo amor al placer y por lo tanto se niega uno a sacrificarse, pero cuando uno hace lo contrario, mira qué cosa más maravillosa, vas a prosperar en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. O sea, ya no vas a estar en oscuridad, vas a poder ver cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente objetivo, cuál va a ser el siguiente hábito a conquistar, a vencerlo, cuál es el siguiente fruto del Espíritu que vamos a abrazar para añadirlo a nuestras virtudes, y así de esa manera. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder ayudar a otros. Si la gente tiene problemas y tú dices ayúdalos, le vas a pedir a Dios y Dios los va a salvar, porque Dios te va a oír, te va a escuchar, porque Él está en ti, Él es tu plata preciosa, tú renunciaste a las cosas por Él. Entonces cuando tú elevas esa oración, Dios te va a oír, y de ahí que mucha gente a la que podemos ayudarle a través de las oraciones. Entonces, fijaros qué maravillosa conclusión, qué maravilloso final, qué maravilloso guinda del pastel en este tema de la codicia. Estamos contentos, estamos felices, yo al menos estoy, y yo sé que también lo estás, porque se ha dado un buen estocazo a ese vicio, a ese pecado tan terrible que hace que haya tanta violencia, que haya tanto robo, que haya tanta autodestrucción en el planeta, en el ser humano, en el entorno, en las familias, en todas partes. Así que le hemos dado unas buenas espadas ahí, un buen toque de espada, y nos hemos partido por la mitad. Ya lo tenemos bien a punto ahí. ¿Para qué? Para completamente extinguirlo, ¿vale? Que se quede hecho cenizas, que nunca más vuelva a salir ni a emerger por ninguna parte ese vicio. Así que nada,
familia muy contenta en esta enseñanza, en este vídeo, con una meta clara, objetivos claros, hacer los deberes, como estamos poniendo los deberes, y en esta también hay unos cuantos, que es estar negándote, estar renunciando, cada vez que te venga un pensamiento, cada vez que te venga una propuesta de alguien, cada vez que te venga tu vieja manera de vivir, decir no, fuera, y pensar en el futuro, huir de las cosas. O sea, hemos puesto deberes. Si logramos en esta semana llevar a cabo todos los deberes de los 3 vídeos, entonces vamos a poder vencer, pero sin ningún tipo de problema, este incordio, este pecado tan grave, pero al mismo tiempo que se puede vencer y que tenemos la victoria. ¿De parte de quién? De Él, de Dios. Él nos da la fuerza, su Espíritu nos va a llevar a cabo para vencer a Él, a la codicia, a ella, a Él, a todo, absolutamente a todo. Nos da la fuerza el Espíritu de Dios para poder vencer todo. Así que manos a la obra, hagamos nuestros deberes y nos vemos en el próximo vídeo. Así que en la próxima enseñanza, en el próximo principio o ley espiritual. ¿Para qué? Para que puedan ser cambiadas nuestras vidas y que nuestras vidas sean mejores y que seamos libres y que podamos vivir una vida sin ataduras, sin esclavitudes, y podamos vivir una vida verdaderamente feliz y en paz. Así que un besazo muy grande, amados, besazo tremendo, y nos vemos en el siguiente. Compártelo, no se te olvide, y dale me gusta, ¿vale? Porque será algo muy útil, seguro muy útil. Así que nada, lo dicho, hasta el próximo.